de Hora 25, como lo anticipamos, hemos tratado de replicar una parte de la legislatura, de representante de la legislatura aquí en Hora 25, en una mesa. Le damos ya mismo la bienvenida a Liliana Montero. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, Rodrigo de Loredo. Muy buenas noches. Liliana Olivero. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches a todos. Bueno, por haber venido. Hacíamos una breve introducción de lo ocurrido anoche. Empiezo contigo, Liliana. ¿Coincidís que fue un escándalo político lo que aconteció? ¿Cómo lo vivió la oposición? Mire, en realidad no es solo lo que aconteció ayer. El escándalo político es la corrupción del ministro Heredia. Lo que ocurrió ayer es una anécdota en el marco de las reglas del sistema democrático, en una situación de atropello, pero en realidad me parece que el escándalo político al que estamos asistiendo los cordobeses es un ministro que sigue en funciones acusado de graves irregularidades. Este es el verdadero escándalo político, el saqueo del Estado por parte de un ministro que tiene la caradurez de ir a un recinto legislativo a hacer una puesta en escena. Ahora, de Loredo, finalmente ustedes habían pedido desde la UCR la interpelación del ministro Heredia. Ayer llegó el ministro, se levantaron ustedes. ¿Por qué fue esta decisión? Bueno, porque es bueno que me preguntes, así uno puede explicarlo, porque si no se llama la confusión y hay gente que no entiende, porque es así de sencillo como vos preguntas. Nosotros pedimos que el ministro vaya al recinto en lo que significa una interpelación. Ellos en una reunión de labor parlamentaria, que son las reuniones previas que por ley, digamos, por reglamento, tienen que hacer y donde se acuerda el normal funcionamiento del recinto, pese a que en todas las legislaciones estas reuniones se tienen que hacer por lo menos un día o 48 horas anticipadamente, ellos tienen la costumbre de hacerla el mismo día 2 horas antes de la sesión. En esa reunión dijeron que no le daban lugar y que no iba a venir el ministro de ninguna manera, como tampoco le daban lugar al juicio político que presentaba el Frente Cívico y que nosotros acompañábamos. Bueno, se presenta súbitamente, pese a esto que te menciono, que no me parece que es menor, esto de no haberlo, de haber faltado el código, de no haberlo anticipado como corresponde, en un pedido de interpelación para coordinar el debate, las preguntas, las repreguntas. Pese a no haberlo hecho, bueno, venía el ministro. Pero además dicen, va a venir el ministro, va a dar un relato de lo que él considera, está en todo su derecho de hacerlo, lógicamente en la interpelación eso también sucede, pero terminado, él se retira y nosotros tenemos que hacer preguntas por escrito. Bueno, eso no es un pedido de interpelación. Eso es un manoseo institucional, eso es, si bien está habilitado legalmente un ministro o el gobernador a venir al recinto cuando lo considere, eso no es lo que nosotros solicitábamos y eso era una estrategia de lavarle la cara al ministro. Ya nos pasó una vez con el gobernador de la Sota, nos dijeron, de la Sota está por el recinto. Y bueno, lo recibimos, pero con mucha honestidad todos dijimos, es el gobernador de la provincia. Cuando llegó se despachó con un impuesto a los combustibles y una reforma a las jubilaciones que lo aprobaron sin que los propios oficialistas lo hayan leído. Bueno, entonces, ante esa situación, rápidamente articulamos y la verdad que me parece que lo que descolocó a Unión por Córdoba y nos puso en esa actitud casi violenta fue que actuamos conjuntamente, el Frente Cívico y el radicalismo decidimos deslegitimar eso. A un radicalismo que había pedido interpelación porque eso no era una interpelación. Al retirarnos lo forzamos al ministro que se quede contando su versión, como digo yo, mintiéndose entre ellos, porque le contaba su versión a sus propios legisladores, y lo forzamos a que acepte que nosotros lo interroguemos y que podamos salvar algunas de las dudas, porque tampoco fue una interpelación, porque no pudimos repreguntar y porque no aprobaron la interpelación nuestra. No fue una interpelación, una visita del ministro, relámpago y fugaz. Forma parte del atropello institucional del cual nosotros me parece que tenemos que hacer algo para evitar. Ahora, Olivero, ¿esto se ha convertido en una práctica del oficialismo para el Frente de Izquierda y los Trabajadores? A ver, yo lo que quiero plantear es que me dan gracia un montón de cosas. Primero, la puesta en escena de ayer. Soy legisladora de hace 12 años, venimos pidiendo ministros y nunca traen a nadie. Y mire que hay actos de corrupción por todos lados. Es la primera vez que un ministro, desde que soy legisladora en la unicameral, que viene al recinto. Y como decía de Loredo, vino el año pasado el gobernador con una tríada de leyes que era para ajustar al pueblo de Córdoba. O sea, una vergüenza. Entonces la puesta en escena del día de ayer
en la que desde nuestra óptica, lamentablemente, esto del retiro que han hecho, yo no estaba presente porque estaba en el corte de ruta justamente acompañando a la gente de Malvinas Argentina que luchamos en contra de Monsanto, estaba llevando adelante el acompañamiento nuestro, me entero de esta puesta en escena que en realidad es como una cortina de humo. ¿Por qué? Porque acá no es solamente, Dante Heredia, ¿qué es? Es la expresión visible de 12 años de actos de corrupción en el gobierno de Córdoba. Desde cuando De la Sota le quiso vender el banco a los hermanos Rom, yo era bancaria, uno narcotraficante y el otro prófugo, hasta ver, pasando por 12 años, Falo, Santarelli, Miró, y bueno, ya son tantos que me olvido. Entonces, efectivamente, quien le habla ha hecho 3 presentaciones en la Fiscalía Anticorrupción. Por eso me reía recién cuando van a investigar en la Fiscalía Anticorrupción. ¿A quién? ¿A quién? Si es el lobo cuidando las ovejas. Presenté contra De la Sota cuando supuestamente malversó fondos porque la ley de contabilidad no le permitía modificar las partidas contables. Y en 2 instancias más contra Carbonetti y Hermano Olivero. Fui amenazada por Amayusco porque ya había cumplido un cupo de denuncias en la Fiscalía. Entonces, pura cháchara. Es una puesta en escena y lo que se impide ver es que los actos de corrupción están en el propio modelo que se lleva adelante. Ayer en un párrafo del discurso que dio Dante Heredia, él habló de que no iba a matar al mensajero como hace el gobierno kirchnerista, no obstante habló del canal, se refirió como un canal kirchnerista y habló de una jugada política del kirchnerismo. Liliana, ¿qué lectura hacen de esa acusación? Mire, incluso habló de que ustedes estaban en connivencia con él. Mire, la verdad que quien debe explicar la relación con el kirchnerismo es claramente Unión por Córdoba, porque fíjese que Unión por Córdoba, que es la cara de dos caras de la misma moneda, es quien le ha regalado los diputados nacionales al kirchnerismo hace 2 años. Entonces, la verdad que lo que estaba ayer en discusión no tenía que ver ni con el programa de televisión, ni tenía que ver con el kirchnerismo. Lo que tenía que ver el programa de ayer era que hay una relación manifiesta de amistad entre el ministro Heredia, el señor presidente de Camino La Sierra, Ramón Sánchez, y la arquitecta Abud, colaboradora directa del ministro Heredia mientras fue legislador, y hoy dueña de una empresa que se está llenando los bolsillos de plata de los cordobeses con contrato directo. Ese es el problema. El problema no son los perejiles de Ramón Sánchez y de la arquitecta Abud o del secretario de Transporte. El problema es, y la pregunta es, si Abud y Sánchez roban para Heredia, ¿para quién roba Heredia? Porque está claro que acá la discusión tiene que ser la connivencia de 3 personas que, haciendo abuso del lugar que tienen en el Estado y la provincia, generan contratos millonarios, empresas fantasma para saquear los bolsillos de los cordobeses. Entonces, yo no me voy a prender ni en una discusión que no es nuestra. La discusión es del kirchnerismo y del delazotismo, porque son de la misma expresión política. Entonces, que el oficialismo explique por qué le regaló hace 2 años al Frente para la Victoria a los legisladores nacionales por Córdoba. No somos nosotros los que tenemos que dar esa explicación. Recién usted planteó que el Frente Cívico había hecho un pedido de juicio político, que ustedes lo iban a acompañar. ¿Cuál fue el resultado de ese pedido y cuáles son las posibilidades de que esto llegue a prosperar? No lo acompañaron y las posibilidades, los regímenes son ninguna. La rechazaron, de hecho se rechazó ayer en el marco del recinto. Digo, si no hay nada que esconder, si Unión por Córdoba tiene una mayoría absoluta en la legislatura por la reforma del propio De la Sota, ¿por qué no lo someten? Para que nosotros podamos mirar los papeles que el ministro quería mostrar desde arriba del recinto. ¿Por qué consideran que es necesario este juicio político que ustedes plantean? Yo suelo definir este juicio político como un ejemplo, como quien diría, un juicio político que va de cajón. El juicio político tiene 5 causales para que proceda. 2 de las cuales son delito en el ejercicio de sus funciones, de un ministro, del gobernador, o mal desempeño en el ejercicio de sus funciones. Yo le hice una pregunta a Heredia que no fue contestada por él.
Nosotros creemos que el juicio político prospera por el delito en el ejercicio de su función. De ninguna manera creemos que no puede haber tenido conocimiento el ministro de lo que hacían sus dos principales funcionarios. Pero supongamos que nosotros tomamos la ingenua postura que él nos ofrece de decir que él desconocía todo en una franca contradicción, porque él llegó a la justicia y dijo: confío en el director de la empresa Camino de las Sierras, que es un hombre de bien. Llegó a la legislatura y dijo: me traicionó la confianza. O sea, al margen de las contradicciones en todas sus argumentaciones, supongamos que nosotros creemos ingenuamente que él no tenía conocimiento de lo que hacían no dos empleados de su ministerio, sino los dos principales funcionarios de su ministerio. Entonces procede la causal de mal desempeño. ¿Me explico? Entonces, el juicio político o debe proceder por el delito en el ejercicio de la función, si tenía conocimiento de estos hechos, o debe proceder por el mal desempeño. Ahora, lo que hace el gobernador, al no aceptarle la renuncia al ministro, lo pone el gobernador o en el rol de obstaculizador de la justicia o en el rol de encubridor de los episodios de investigar, porque todo el mundo lo sabe, no debería de ser así, todo el mundo sabe que un fiscal tiene 1.000.000 de inconvenientes para avanzar en un proceso de investigación penal contra un ministro en ejercicio de sus funciones, más en un ministerio de la envergadura, el Ministerio de Transporte, un ministerio de mucho poder y poder económico. Tiene la segunda empresa estatal de la provincia, tiene ahora esta nueva empresa fruto de un fracaso que es la terminal de ómnibus, tiene la concesión de los transportes, tiene el plan del boleto educativo, es un ministro poderoso, de manera que el gobernador tendría que haberle dicho a Heredia, si cree en él, da un paso al costo para que la justicia pueda avanzar. Tenemos que ir a un... Les agradecemos mucho, tenemos que ir a un corte. Enseguida volvemos, un corte cortito y volvemos en un instante.